Muy buenas, después del Gran Premio de Rusia, lógicamente pues tengo que hacer un buen repaso. Además, este análisis de Gran Premio, a diferencia de otros anteriores, en vez de meternos al detalle con algunos conceptos muy concretos y demás, lo vamos a intentar hacer resumiendo un poco lo que fue el Gran Premio, porque la verdad que fue bastante intenso. Así que como siempre, eso sí, pues lo vamos a hacer con los gráficos de estos que suelo sacar yo siempre, ¿no? Después de cada carrera, y que insisto, también los tenéis vosotros disponibles por si les queréis echar un vistazo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos como siempre al principio un resumen de las primeras posiciones en distancia y luego aquí un resumen de todas las posiciones en posición, ¿vale? Es decir, vuelta por vuelta en qué posición estaba cada piloto. Entonces la diferencia fundamental entre un gráfico y otro, para los que sean nuevos en el canal, pues es que este simplemente te está diciendo en cada vuelta en qué posición estaba y este te está diciendo en cada vuelta a qué distancia del primero estaba. Entonces aquí puedes tener una idea mejor del margen que hay, ¿no? Lógicamente aquí, pues por ejemplo Norris en estas vueltas iba primero, pues la distancia de Norris al primero es cero, ¿no? Como es evidente. Entonces, visto esto y aclarado esto, vamos a intentar resumir las primeras vueltas que fueron, digamos que las más tranquilas entre comillas, ¿no? Que fue más o menos pues hasta la vuelta 45, la vuelta 46, entonces vamos a hacer aquí un zoom, también le podemos meter un zoom vertical para que quede más claro. ¿Y qué pasó en la primera vuelta? Pues que evidentemente Carlos Sainz estuvo primero, pegadito detrás Norris, lo que significa que tenía bastante más ritmo y de hecho aquí vemos como que cuando Norris le gana la posición, pues Carlos ya decide parar porque, bueno, ve que no puede seguir, ¿no? el ritmo de Norris. Entonces esto pues lo tenéis aquí también resumido, primera posición de Carlos, luego seguido del McLaren de Norris. Aquí tenemos al Williams que aguantar hasta la vuelta 12 en esa tercera posición tiene un mérito tremendo, lo que pasa que luego ya pues decidió parar un poquito antes incluso que Carlos, que bueno, tenemos aquí resumidas las estrategias como veis aquí para Russell, vuelta 12 de la 12 a la 13 y Carlos en la 13, de la 13 a la 14, ¿vale? Entonces, bueno, como veis pues más o menos tranquila esas primeras posiciones al principio, lo que pasa que luego cuando decide entrar Carlos, pues todo esto se apelotona todavía más. ¿Qué destaco yo de aquí? Pues que Hamilton está pegadísimo a Ricciardo y no es capaz de adelantarlo. Como veis, hasta que Ricciardo no decide parar, Hamilton se queda pegado detrás de Ricciardo a muy poco tiempo. Alonso por ahí también rondando, no se pegaba demasiado a ellos, pero sí que muy cerca. Y por supuesto un Verstappen que en esa primera vuelta, aunque tuviese bastante más atrás en cuanto a posiciones, que lo podemos ver aquí, pues fijaos cómo iba escalando a un ritmo tremendo. Luego aquí es cuando todo el mundo empieza a parar y escala más rápido todavía. Y bueno, se hizo con esa sexta posición muy rápido, ¿no? Si os fijáis en la vuelta 15 ya iba sexto, entonces bueno, muchísimo mérito y además como el grupo estaba tan compacto, aún estando en posiciones tan abajo, pues si os fijáis seguía estando aquí pegado. ¿Qué le pasó a Bottas? Pues que su carrera fue incluso peor. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, pues bueno, más o menos según el plan de Mercedes, Bottas tenía que estorbar a Verstappen para que no le fuese tan fácil escalar, pero si os fijáis en esta vuelta, en la vuelta de la 5 a la 6, ya se lo quita de en medio, ¿no? Y de hecho lo podéis ver aquí como Verstappen rápidamente se pone justo detrás de Bottas y en unas cuantas vueltas se lo quita del medio, ¿no? Realmente aquí ya estaba justo detrás de Bottas, la vuelta 2, y en la vuelta 5 se lo quitó de en medio, o sea que el ritmo de Verstappen era bastante mejor que el de Bottas y bueno, eso hizo lógicamente que condenase toda la carrera de Bottas, porque si os fijáis, pues Bottas a partir de este punto, que es cuando ya pierde la posición, lo que hace es incluso perder tiempo respecto al primero que era Norris. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque se quedó atascado detrás de Gasly. Si os fijáis, en la vuelta 8 ya estaba justo detrás de Gasly y aguantó ahí todas estas vueltas hasta que decidió entrar él. O sea que Gasly todavía no había entrado porque si os fijáis lo tenía justo aquí, que bueno, aquí se mezcló también un poco con el tema de Carlos, pero bueno, el caso es que Bottas estuvo todas estas vueltas, más de la mitad de carrera atascado detrás de Gasly. Evidentemente a Verstappen le fue muy fácil adelantar a Gasly porque al fin y al cabo es un Alfa Tauri, ¿no? Entonces no se suelen poner las cosas tan difíciles de cara a adelantar un Red Bull a un Alfa Tauri, que es como el segundo equipo, ¿no? de Red Bull. Entonces bueno, eso sí que le sirvió, pero evidentemente la estrategia de Mercedes de decirle a Bottas, oye, estorba a Verstappen, pues no funcionó en absoluto. Incluso luego el ritmo de Bottas, atacado detrás de Gasly, como digo, pues le provocó que fuese perdiendo posiciones. Y luego también tenemos aquí el caso de Carlos, que como veis, pues paró, salió por detrás de Bottas y luego hasta que Bottas no decidió entrar, pues no se lo pudo quitar de delante, ¿no? Así que, bueno, así se resumiría más o menos esta primera parte de la carrera y que tiene un matiz interesante, ¿no? Y es la dificultad que tenían los Mercedes para adelantar. En primer lugar, Hamilton, que no podía adelantar a Ricciardo, y Bottas, que no podía adelantar, en este caso, a Gasly. ¿Y cómo podemos definir un poco la facilidad de adelantar?
Pues en primer lugar por el ritmo que tengas puramente, pero estando justo atascado pues no se puede ver tu ritmo real, tú vas a hacer los tiempos por vuelta que haga el otro piloto, ¿no? Entonces la otra herramienta que tenemos son las trampas de velocidad, ¿no? La velocidad máxima que marca cada piloto. Entonces aquí tenemos como siempre final del sector 1, final del sector 2, final del sector 3, que es la recta de meta, ya sabéis que estaba muy cerquita de la última curva, y la velocidad en trampa, ¿vale? Que es en la recta de meta pero al final de todo. Entonces, ¿qué llama la atención? Pues que al final del sector 2 tenemos incluso mayor velocidad que en la trampa. Entonces, esto es un punto sobre todo de tracción, ¿vale? De salir rápido de la última curva, que era de un poquito más o menos de 90 grados. Si recordáis el Gran Premio o el análisis que hicimos de aquí en el circuito, la velocidad al final del sector 1 es sobre todo carga aerodinámica, buen rendimiento en curva de velocidad media alta. Y luego el final del sector 2, pues velocidad punta, trampa de velocidad, perdón, pues velocidad punta también. ¿Y qué pasa? Pues que si nos fijamos, Hamilton y Bottas están los dos aquí arriba, en el final del sector 2, cuando importa sobre todo la baja carga aerodinámica y básicamente una configuración de velocidad punta. Pues si os fijáis, tenemos aquí a los dos Mercedes con 325 km y medio por hora y a Ricciardo lo tenemos aquí abajo, al que Hamilton no pudo adelantar, y a Gasly sí que lo tenemos aquí. Por lo tanto, digamos que es un poco más normal que a Bottas le fuese complicado adelantar a Gasly, porque si os fijáis al final del sector 2, pues Gasly iba rapidísimo, o sea que tenía mucha velocidad punta, pero Ricciardo realmente no tenía tanta velocidad punta como para que a Hamilton le fuese tan complicado adelantar. Si os fijáis, Hamilton lo tenemos aquí, su velocidad punta. Y si nos fijamos en la trampa de velocidad, que es otro punto de velocidad punta, pues tenemos a Hamilton y a Bottas aquí arriba los dos, y Ricciardo aquí abajo, y a Gasly todavía más abajo. Entonces, aquí sí que nos está dando una pista de que a lo mejor Bottas, pues al final del sector 2 era muy complicado adelantar, porque sí que es verdad que Gasly pues tenía mucha velocidad punta en ese momento, pero en la trampa de velocidad no tenía tanta. ¿Y por qué puede haber tanta diferencia entre estas dos trampas de velocidad si las dos son de velocidad punta? Pues porque la del final del sector 2, aunque sea, como digo, velocidad pura, es decir, que es un punto de muchísima velocidad, sí que tiene cierta curvatura. Entonces, si tú tienes un coche con mucha carga aerodinámica, te va a ser más fácil tomar esa curva, aunque sea con un mínimo giro de volante, pero te va a ser más sencillo tomarla. Entonces los neumáticos pues no van a tener que sufrir tanto, no van a llegar tanto al límite, y eso al final pues va a permitirte alcanzar todavía mayor velocidad. Sin embargo, la trampa de velocidad es pura recta, entonces no hay ni giro de volante, entonces la carga aerodinámica, el apoyo extra que te da no te sirve prácticamente para nada, ¿vale? Entre comillas. Entonces, por eso tenemos una diferencia tan grande. En cualquier caso, a mí lo que me da la sensación es que los dos Mercedes no tuvieron su día en cuanto a adelantamiento, porque viendo la velocidad punta que marcaron, pues sí que deberían haberse podido quitar a un piloto de delante. Pero bueno, al final las carreras son bastante complicadas. Y ya dejando de lado eso, vamos a entrar con el tema de las estrategias. Porque en las estrategias tenemos como Hamilton salió con el neumático amarillo en medio y cambió a duro, Verstappen hizo lo contrario y además al final entrando una vuelta antes para poner ese neumático de lluvia, que ya vimos que eso daba bastante ventaja. Y luego tenemos a Carlos, a Ricciardo, todos estos pilotos que hicieron una estrategia parecida, solo que Carlos adelantando mucho su parada, probablemente intentando un undercut a Norris, pero como Norris alargó tantísimo la suya, pues no le terminó funcionando a Carlos esa estrategia. Entonces, bueno, sí que es verdad que Norris fue ya prácticamente el último piloto en entrar, justo con Leclerc, porque bueno, eran pilotos que digamos que no querían que lloviese, ¿no? Que su esperanza venía porque no terminase lloviendo. En el caso de Norris más evidente todavía, porque se hubiese hecho con la victoria probablemente. Así que bueno, el tema estratégico, sobre todo la clave está aquí, en qué punto entraron después los pilotos para poner ese neumático intermedio. Entonces Hamilton entró de la vuelta 48 a la 49, Norris entró 2 vueltas después y eso le perjudicó muchísimo, cayó muchísimo a las posiciones, y luego de la 47 a la 48 fue cuando todos o la mayoría de otros pilotos que luchaban ahí por el podio, pues fue cuando entraron. Entonces ahí está la clave de en qué punto o por qué se mezclaron tanto las cosas, ¿no? Y con eso pues podemos resumir el tremendo lío que hubo al final con tantas posiciones, ¿no? Más o menos por aquí tenemos la vuelta 46, que es el punto clave o el principio de la clave, es cuando entra Bottas, que si os fijáis, Bottas entra aquí, se distancia bastante del grupo de cabeza, va muy lejos, a más de un segundo y medio, o de un minuto y medio, perdón. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que
Los que entran pronto son Carlos, son Ricciardo y es Verstappen. Entonces estos pilotos lógicamente bajan, se distancian más de la cabeza de carrera, pero Alonso decide quedarse. Evidentemente Alonso estaba luchando además con Checo Pérez, tenía su lucha ahí que todavía podía sacar algo, pero la realidad es que no le valió para quedarse con ese podio, ¿no? De hecho, en este punto, como podéis ver, pues fue un momento en el que Alonso se puso tercero y que parecía que podía conseguir ese podio, pero empezó a llover y todo se fastidió. ¿Por qué? Porque cuando empezó a llover, lógicamente Hamilton también entró aquí un poquito más tarde, pero al tener tanta distancia con el resto, pues pudo entrar y fijaos el tiempo que pierde si lo miramos gráficamente, ¿no? Este trocito comparado con toda la distancia que le separaba del resto de competidores. Entonces, el alejarse aquí le valió para luego entrar. Y si os fijáis, el tiempo que perdió Norris lo tenemos aquí de estar el primero, incluso a una distancia de unos 15 segundos de Hamilton en este punto, porque luego vimos, realmente estaba muy cerca, pero se puso a estos 15 segundos, aquí estaba a 2. Cuando entró se llegó a poner a 86 segundos, o sea, casi minuto y medio también. Entonces esto es lo que provocó, o esto fue provocado, mejor dicho, porque esos neumáticos de seco no funcionan en absoluto cuando el circuito está mojado. Además vemos un spray tremendo, era imposible conducir en esas condiciones. Entonces aquí fue cuando estos tres pilotos, que fueron los que decidieron entrar, pues a su vez se mezclaron, porque si os fijáis, Verstappen sale por delante, gracias por supuesto a una buena parada de Red Bull. Sainz, que iba primero de estos tres pilotos, se pone segundo, y Ricciardo, que iba segundo, se pone tercero. Entonces en este pit stop, aunque no lo pareciese en ese momento, aunque pareciese todo caótico, fue cuando se decidieron las posiciones del podio, quién quedaba segundo, quién quedaba tercero y quién se quedaba fuera del podio, que en este caso le tocó a Ricciardo. Pero como veis, en este momento, cuando estos tres pilotos decidieron entrar, fue cuando se barajaron esas tres posiciones, que son, insisto, segundo, tercero y cuarto. Si Alonso en ese momento hubiese entrado, pues estando también en la pelea, se hubiese mezclado su posición aquí, dependiendo del pit stop que hubiese hecho, pero también hubiese entrado en la lucha por el podio. ¿Qué pasa? Que decidió arriesgar para intentar luchar por un podio si las condiciones seguían siendo más o menos secas, pero no fue así. Entonces, como cayó la lluvia tremenda, pues se tuvo que fastidiar y quedar por debajo, incluso por debajo de Bottas, que entró bastante antes, y eso le sirvió para ganar muchas posiciones. De hecho, si os fijáis, Bottas estaba en la posición 11ª, lo vamos a ver aquí. Y fijaos como Bottas, que está aquí, estaba en la posición 14ª. Y ahí se quedó, luego le voy a echar para abajo para que lo veáis mejor, y estaba 14º, y su carrera era quedarse en 14º, porque ya había parado todo el mundo, su estrategia se había visto arruinada, se había quedado atascado detrás de Gasly, y aquí se quedó Bottas, se quedó en 14º y tenía pinta de que se fuese a quedar. Sí, que pasa que como entró antes que nadie, pues pudo escalar desde la 14ª posición hasta la 5ª, y eso hizo que Mercedes no perdiese tantos puntos respecto a Red Bull, porque si realmente Bottas hubiese quedado atascado en la 14ª posición con un Verstappen segundo, y en un hipotético caso pues que no hubiese llovido, Pérez también hubiese quedado ahí adelante entre tercero y cuarto, pues la diferencia de puntos que le hubiese sacado Red Bull a Mercedes por culpa de esa mala gestión de decirle a Bottas que salga desde el final de la parrilla, pues hubiese sido tremenda. Así que por suerte para Mercedes llovió al final, porque eso le valió para la victoria de Hamilton, le valió para que Bottas escalase en total 9 posiciones y por supuesto pues reducir esa sangría de puntos, ¿no?, que le podrían haber sacado. Y a partir de ahí ya pues bueno, poco más que añadir. Como veis, tenemos aquí el lío tremendo, y al final pues se mantuvieron más o menos en esas posiciones. Nos faltaría la línea de Checo, pero bueno, como Checo luego cae bastante más, llega incluso a la 9ª posición, pues no lo he metido aquí para no liar todavía más el gráfico. Pero bueno, yo espero que con esto pues os haya quedado un poquito más claro cómo fue el Gran Premio de Rusia, que como veis todo se decidió ahí, todo se decidió en no solo si llovía o si no llovía, sino también quién entraba antes y cómo de rápido hacía el pit stop, porque si McLaren o Ferrari hubiese hecho el pit stop más rápido con Ricciardo o con Sainz en el último momento, esos pilotos podrían haber quedado segundo, tercero o cuarto, ¿no?, que como dijo, que es como se barajó todas las posiciones. O por supuesto, si Fernando Alonso hubiese entrado también con ellos, pues probablemente hubiese podido luchar el podio, que no, que al final se quedó fuera por bastante diferencia. Así que nada, como digo, espero que os haya gustado este vídeo un poquito más analítico general, ¿no?, para entender el Gran Premio, porque creo que fue bastante complicado. Y nada, espero que le echéis también un vistazo a Level Up Academy, que ya sabéis que ahí tengo cursos de motorsport, de Fórmula 1, de cómo pilotar en lluvia, también tenemos algunas clases, así que tenemos todo lo relacionado. No olvidéis echarle un vistazo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.